podemos ver la versatilidad. Creo que tiene el volumen exacto en su voz. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. El día de hoy quiero que me acompañen a ver este cover de Die With A Smile por Gabriel Enrique. Vamos a ver esto. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, when I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go that's where I follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. Ok, esta primera parte está bastante interesante, me gusta porque está perfecto para el tono de su voz. Creo que la voz de Bruno Mars y tonos un poco altos le van muy bien a la voz de Gabriel Enrique porque él tiene una voz muy dulce, con mucho brillo, que creo que le queda perfecto a este tipo de interpretaciones. Así que me gusta mucho cómo lo va llevando hasta ahora, está en el tono original. Vamos a ver cómo va a ser todas estas partes, vamos a ver si hay coros pregrabados para la segunda voz, vamos a ver qué va a interpretar aquí. Sigamos viendo. Perfecto. Ok, hasta acá vamos muy bien, justo lo que me esperaba, incluso más. Gabriel Enrique tiene una habilidad con su voz, que tiene el control completo de su voz. Él sabe exactamente cómo atajar esa potencia que muchas veces cuando estás cantando muy fuerte y sobre todo en un tono muy alto, hay algunos artistas que tienden a saturar mucho esa potencia y como a no saber medir muy bien esos volúmenes. Pero él creo que tiene el volumen exacto en su voz, ya él sabe en las partes últimas cómo ataja esa potencia que no es fácil porque vienes con mucha fuerza, vienes en un tono alto que no lo puedes cortar así porque va a sonar feo, sino que tienes que saberlo hacer muy bien y él está haciendo todas estas transiciones que me parece increíble. Me gusta, al terminar esta segunda estrofa, hizo, en vez de hacer que es lo que hace Bruno Mars en la canción, decidió hacer algo un poco diferente. Esto está interesante, ponerle un toque propio, personal a esta interpretación. Vamos a seguir viendo. Wow. Wherever you go, that's what I follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. Last night. Termina diferente la segunda frase, la segunda terminación de esta canción. Aquí vienen estos pedazos que son difíciles de la canción porque cada terminación es como en un tono un poco diferente, en una variación diferente. Y esto, el que no tenga buen oído musical se puede perder muy fácilmente o quizá hacerlo derecho y no va a sonar como con esa autenticidad de la canción. Por otro lado, me gusta mucho que, como lo había pensado, hizo coros con su propia voz en el tono bajo y él está cantando en un tono alto, que sería el de Lady Gaga. Está haciendo esos dos tonos. Aquí podemos ver la versatilidad, el alcance que tiene su voz, porque no cualquier hombre puede hacer esos tonos tan altos, pero creo que Gabriel Enrique siempre nos está mostrando pues toda su capacidad. Vamos a seguir viendo.
turn around. And time with the smile. If the world lost in me, I don't wanna be next to you. To you. Right next to you. To you. Aquí también es diferente, cambia un poco en la canción y tienes que saber hacer todos estos cambios con tu voz. Me gusta mucho porque, como lo decía, podemos ver en un solo cover hecho por él mismo con sus coros en diferentes tonos. La primera parte se estaba haciendo el apoyo en un tono un poco más bajo y él estaba cantando en el tono más alto, que sería el de Lady Gaga. En esta segunda parte, después que paramos, ahora escuché que los coros eran altos, muy, muy altos, y él estaba cantando la parte un poco más baja, por decirlo así, porque de todas maneras ambos tonos son muy altos. Y me gusta cómo él está dándole como ese propio toque a este cover. Está muy interesante, me gusta la propuesta, me gusta que él sea quien está haciendo ambas partes para mostrarnos de lo que es capaz. Sigamos viendo. Next to you. Ooh. Wow, le quedó perfecto. If the world was saying me, I don't wanna be next to you. Segunda voz otra vez. Party was over and our time enough was true. A mí me gusta mucho la parte de la estrofa en la que canta Lady Gaga, If the party was over, porque se apoya en esas frases. Si pueden escuchar, hace un poco más de énfasis en esas frases. If the party was over. Entonces esto le hace dar como más fuerza cuando alguien está interpretando. Me gusta que él también lo hizo. Retrocedamos un poco para que veamos eso. Me llamó mucho la atención, me gusta porque es tratar de capturar un poco lo que tiene el artista original sin dejar de un lado la esencia de Gabriel Enrique. If the party was over and our time enough was true. I'd wanna hold you just for a while and time with a smile. If the world was ending, I don't wanna be next to you. Wow. If the world was ending, I don't wanna be next to you. To you. I don't wanna be next to you. Qué bonito. Qué bonito. Me gusta mucho porque pudimos ver durante todo el video las cualidades de la voz de Gabriel Enrique. En cada cover que él saca nuevo, nos damos cuenta de su capacidad, de su tesitura, del color de su voz. Creo que más que todo puede hacer notas altas, que en los hombres sería al revés. La mayoría, pues no por echar todo el mundo al mismo saco, pero la mayoría de los hombres cantantes tienen un rango vocal un poco más bajo. Y él creo que se caracteriza por poder hacer él mismo muchas notas incluso más altas. Me gustó mucho porque lo mantuvo algo sencillo con las características de la canción original, haciendo una segunda voz, incorporando su propia voz en un tono un poco más alto, haciéndose siempre esa segunda voz allí en contraste. Me encantó porque también en los coros decidió no hacerlo exactamente igual que el original, sino hacer un poco diferente, jugar con la canción, y esto es lo que le da su esencia. Me gusta porque su video siempre es muy sencillo, muy fiel a su esencia, y esto pues nos muestra cómo es él como artista. Me gusta mucho, así que vayan a los comentarios y déjenme saber qué opinaron ustedes de este cover. Sé que mucha gente estaba esperando esta canción de Gabriel Enrique hecha por él pues en cover. Vayan y me dejan saber cuál debería ser mi próxima reacción. No olviden irse a suscribir a mi canal y darle click en la campanita para que no se pierdan ningún video, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.